Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos caminando con Jesús de Perea a Cesarea y seguimos con el capítulo 9 de Lucas, y hoy vamos a leer del 21 al 26 y dice: pero él les mandó que a nadie dijesen de esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y ayer el Señor les preguntaba a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo de Dios. Por eso aquí les dice el Señor que no le dijeran a nadie que Él era el Señor. Y nos hacíamos esta pregunta: ¿quién es el Señor para nosotros? El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, y qué importante es que nosotros tengamos en claro y hablemos con el Señor en nuestra vida personal y en nuestra privacidad, y podamos reconocerle como Señor de nuestra vida. Porque esto es lo que el Señor sigue hablando con sus discípulos y aún a la gente que estaba allí. Y Él les dice y les confiesa que era necesario que Él sufriera mucho y que sea rechazado por los maestros y ancianos y los doctores de la ley. Y nosotros, que a veces somos rechazados, cuánto dolor causa. Sin embargo, el Señor también sufrió todas estas cosas. Por eso dice que era necesario sufrir mucho. Y Él sufrió el rechazo y sufrió el maltrato. Y dice más que lo iban a matar, pero que Él al tercer día iba a resucitar. Y les dice en el 23 a todos, no solamente a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, olvidándose de todos sus planes, de todos sus deseos, y que tome su cruz cada día y que le siga. O sea, poner las necesidades y los propósitos de Dios antes que los nuestros. Tomar la cruz cada día es darle a Dios cada día el control de nuestra vida, para que Él la guíe y la lleve por el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque dice el 24, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y cuántas cosas, hermanos, hemos perdido en el camino de nuestra vida cristiana? ¿Cuántas bendiciones eternas que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros las hemos perdido? Cuando hemos puesto por delante nuestros propios deseos y pensamientos, nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, y no los propósitos de Dios. Por eso que el Señor nos ayude a meditar en esto. ¿Cuántas cosas perdimos? Que no las perdamos más, sino que nos enfoquemos en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en el versículo 24 dice: porque el que quiera el que pierda su vida, aquellas cosas que eran importantes y vitales para nosotros,
como metas, propósitos, carreras. Por mí, dijo el Señor, la ganará. Y dice el 25, porque qué provecho hay para el hombre que ganare todo el mundo y se perdiere a sí mismo, o sea, pierde el camino que Dios había trazado para él. Y cuando buscamos nuestro propio camino, nuestras propias metas, perdemos en el camino a Dios. Perdemos esa comunión y esa guía que el Señor nos da cada día. Por eso, hermanos, meditemos sobre estas cosas. Y el 26 nos dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él cuando venga en gloria. Palabras duras, palabras directas que el Señor nos dice, de que no debemos avergonzarnos de él, sino al contrario, que debemos estar orgullosos y hablar de él a todo aquel que quiera oírnos. Y ayer veíamos en Filipenses 3 al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo a los filipenses les dice más o menos estas palabras, las que el Señor dijo en este pasaje. Y el apóstol ayer decía, Cristo mi Señor, al quien amo, y por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Y ciertamente aún todo lo que tengo lo sigo perdiendo. Esto es lo que significa. Pablo se negó a sí mismo, dejó su vida atrás para seguir el camino que Dios había trazado para él. Y cuánto sufrió, cuánto tuvo que perder el apóstol, pero cuánto ganó para la eternidad. Esto es lo que nos dice y nos enseña el Señor en este pasaje. Pero también en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos quiere decir el apóstol? Porque si vivimos conforme a la carne, o sea, cuando nos ocupamos viviendo en el cuidado permanente de lo que deseamos en esta vida para vivir nosotros, moriremos, la perderemos lo que Dios tiene para nosotros. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, si dejamos que el Espíritu nos guíe y pongamos en primer lugar al Señor, recibiremos una vida plena como la que vivió el apóstol Pablo. O sea, que el Señor nos ayude a darle cada día el control de nuestra vida al Señor para vivir una vida plena, llena de bendiciones. Que así sea y Dios nos bendiga. Nos veremos en la próxima. Hasta pronto.